Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia Modelos y Simulación. El artículo que nos correspondió fue el artículo número 1, que se titula Modelo de simbiosis industrial aplicado al tratamiento de aguas residuales en Almazaras, en Israel. Sigue, por favor. Podemos encontrar aquí la cita del artículo, normal, sigue. Para contextualizar un poco, las almazaras son empresas productoras de aceite de oliva. Estas generan grandes cantidades de aguas residuales altamente contaminantes. Las principales problemáticas que se quieren tratar son los altos costos de tratamiento, las descargas ilegales de al alcantarillado, la contaminación a los suelos y a las fuentes hídricas y el colapso de plantas municipales de tratamiento. El artículo lo que propone es un sistema de simbiosis industrial, INSIM, donde varias empresas comparten infraestructura para tratar conjuntamente sus aguas residuales mediante un modelo híbrido de simulación que apoye la toma de decisiones. Sigue, por favor. Para el desglose multimétodo del modelo, para el nivel macro se utiliza dinámica de sistemas cuyo objetivo es representar cómo evolucionan las variables globales del sistema a lo largo del tiempo. A diferencia de los otros tipos de simulación, aquí no se estudia una empresa específica, sino el comportamiento del sistema completo mediante relaciones de causa-efecto. En el caso del modelo, una de las variables más importantes es el costo de tratamiento del agua residual. El modelo muestra que cuando aumenta el volumen total del agua tratada por las empresas, el costo por metro cuadrado disminuye debido a las economías de escala. Además, este tipo de simulación también modela cómo cambian las motivaciones de las empresas para participar en la simbiosis industrial, considerando aspectos económicos, sociales y ambientales. Entonces, la imagen de la derecha representa precisamente las relaciones de retroalimentación que permiten analizar la evolución del sistema mediante los 20 años de la simulación. Siguiente. En el nivel meso se utiliza la simulación basada en agentes, donde cada empresa es representada como un agente independiente con capacidad de tomar decisiones. En este estudio, bueno, en el modelo existen 66 almazaras y cada una evalúa si le conviene participar en la simbiosis industrial. Por lo que para tomar esta decisión, cada empresa se calcula un indicador llamado nivel de voluntad que combina 6 factores, como lo son los costos financieros, la protección ambiental, la influencia de otras empresas, el esfuerzo operativo y, por último, el riesgo de sanciones legales. Una característica importante es que las decisiones no son independientes, sino si más empresas adaptan la simbiosis y obtienen buenos resultados, esto aumentará la influencia social sobre las demás, haciendo más probable que también decidan participar. Entonces, el diagrama de la derecha resume este proceso de decisión. La empresa evalúa su disposición y finalmente decide si no, si sí o si no se une al sistema. Siguiente. El tercer paradigma corresponde a la simulación de eventos discretos que representa el funcionamiento operativo del sistema mediante procesos que ocurren en momentos específicos. Entonces, aquí el modelo sigue el recorrido físico del agua residual desde que se genera hasta que es tratada. Primero que todo, las almazaras producen el agua residual y la almacenan temporalmente. Después, un camión cisterna la recoge y las transporta hacia una planta de tratamiento. Finalmente, la planta realiza la extracción de los compuestos de valor, que en este caso sería que producen biogás, y además trata el agua antes de su disposición final. Entonces, este tipo de simulación permite analizar recursos limitados, tiempos de transporte, capacidad de los camiones y posibles cuellos de botella o delays. Es decir, representa el funcionamiento real de la operación diaria del sistema. Siguiente. Entonces el modelo funciona como un ecosistema híbrido donde todos interactúan constantemente. Entonces, el proceso inicia con la simulación de eventos discretos que calcula lo ocurrido durante un año de operación, como la cantidad de agua tratada y la eficiencia de transporte. Estos resultados alimentan a la dinámica de sistemas que actualiza variables globales como el coste de tratamiento y las motivaciones para participar. Y con toda esta información, la simulación basada en agentes evalúa nuevamente el comportamiento de cada empresa y decide cuáles ingresan, permanecen o abandonan la simbiosis. Finalmente, esas decisiones modifican nuevamente la operación del sistema y comienza el siguiente ciclo. Este proceso se repite año tras año durante todo el horizonte de la simulación de los 20 años. Siguiente.
En el conjunto de datos tenemos los datos primarios, que se realiza una encuesta MCDA aplicada a las empresas de las almazaras para estimar los factores que influyen en la adopción de la simbiosis industrial. En esta se evaluaron 6 indicadores de motivación, que es evitar sanciones legales, la carga financiera, el aprovechamiento de recursos, la protección ambiental, la influencia de otras empresas y el esfuerzo operativo requerido. En total, este modelo representa 66 empresas productoras de aceite de oliva localizadas en Israel. Acá podemos ver un mapa que se generó con inteligencia artificial, donde se ve como la distribución de las empresas. En el artículo no se especifica bien en qué ubicación está cada una de las empresas, pero sí dicen que están alrededor de 20 kilómetros de distancia cada una. Entonces, por eso se realizó con inteligencia artificial, ya que no tenemos los datos exactos de la ubicación de cada una de las empresas y de cada una de las plantas. Para los datos secundarios, estos datos se obtuvieron de autoridades locales y del proyecto Ultimate. Entre esos está la producción de aguas residuales, la ubicación de las empresas, los parámetros económicos, la capacidad de las plantas de tratamiento y la información proporcionada por las autoridades locales. Esta simulación se hizo en un periodo de 20 años, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2042, con actualización de los KPIs en ciclos anuales. Cabe resaltar que muchos de los datos que explica el artículo no se pueden extraer, ya que por el conflicto de Gaza en Israel no pueden presentar estos datos tan abiertamente. Continúa. Bueno, respecto a rigor estadístico, el artículo utiliza tanto datos históricos como información obtenida mediante encuestas y consultas con expertos. Entonces, para el análisis de entrada, el input análisis se emplearon datos de producción de aguas residuales, ubicación de las empresas, capacidad de las plantas de tratamiento y finalmente parámetros económicos. Entonces, posteriormente se diseñaron 3 escenarios de simulación organizados principalmente en 2 grupos. En el primero se analizó el número de plantas de tratamiento y la duración de los subsidios al transporte. Y el otro grupo estudia cómo cambia el desempeño del sistema al modificar la composición de la flota de los camiones. Este diseño experimental permite comparar distintas estrategias antes de implementarlas en la realidad y evaluar cuál ofrece mejores resultados. Siguiente. Entonces, las principales variables utilizadas para comparar los escenarios fueron el desempeño financiero, la tasa de adopción de las empresas, el rendimiento de transporte y el puntaje obtenido mediante el método MCDA. Sin embargo, durante el análisis del artículo encontramos una limitación importante, y esta es que los autores no realizan un análisis probabilístico completo, ya que no reportan ajustes de distribuciones de probabilidad, múltiples réplicas ni intervalos de confianza. Entonces, pues ellos mismos reconocen en el artículo que estos aspectos podrán incorporarse en trabajos futuros mediante simulaciones de Monte Carlo para representar mejor la incertidumbre. Por lo tanto, el modelo es útil para comparar escenarios y apoyar decisiones estratégicas, pero todavía tiene oportunidades de mejora desde el punto de vista estadístico. En el mapeo de interfase de datos tenemos el componente dinámico de sistemas, en este caso es el diagrama de ciclos causales o bucles causales. Acá podemos ver cómo se interconecta cada uno de los ciclos. Entonces tenemos el ciclo económico, tenemos el ciclo de los beneficios ambientales y el ciclo de costos. En este caso podemos ver funciona el tema de los ahorros de las economías a escala, el desempeño económico colectivo, el ingreso de recursos recuperados y la recuperación de estos mismos recursos. Y acá mismo pues se ve cómo se tratan los beneficios ambientales, el atractivo percibido por la simbiosis y la voluntad de las empresas a participar. Por último, podemos ver los costos operativos totales del sistema, los costos por empresa y la disposición a participar de cada una de las empresas. ¿Sigue? También tenemos el diagrama de Forrester, donde podemos ver más o menos cómo es la relación de las empresas que están dispuestas a unirse, la tasa de adopción de estas mismas,
los volúmenes de agua residuales que generan para tratar y la tasa de tratamiento de las aguas residuales y pues la tasa de recuperación de los recursos como el biogás y esta misma agua. Podemos ver el costo operativo total del sistema, cómo van cambiando los KPIs del sistema que tienen que ser costo, beneficios económicos y ambientales, y pues la voluntad de las empresas a participar y el atractivo percibido por la simbiosis. ¿Sigue? Tenemos también el componente basado en agentes. En este caso tenemos tres agentes mm, pues que se utilizaron en el artículo, que son las empresas, que son las almazaras, los camiones de transporte y las plantas de tratamiento. Teniendo en cuenta las empresas, las características principales es que estas generan aguas residuales, deciden si participar o no en la simbiosis, solicitan el servicio de transporte y pueden adoptar o abandonar el sistema. Entre los parámetros de este agente es que generan volúmenes de aguas residuales, tienen costos de tratamiento, los beneficios económicos y ambientales, la voluntad de participar y pues el umbral de adopción. Para los camiones de transporte, pues sus características es que transportan las aguas residuales, tienen una capacidad limitada y generan costos operativos. Los parámetros es pues su capacidad de carga en metros cúbicos, el costo operativo por cada uno de los viajes y pues la disponibilidad de estos mismos camiones. Para la planta de tratamiento, las características es que recibe y trata las aguas residuales que llevan los camiones y que generan las empresas, recuperan los recursos como el biogás y el agua y generan pues costos operativos. También entre los parámetros es que también tienen una capacidad de tratamiento, tienen un costo operativo, la eficiencia de tratamiento de cada una de las plantas, la producción de biogás y pues los costos de inversión y de operación. A la derecha podemos ver el diagrama de transición de estados donde pues se puede ver si una empresa está interesada o no y si se decide unirse o no a la simbiosis. Sigue, por favor. Acá podemos ver el diagrama de flujo de procesos operativos, que es el componente de los eventos discretos. Tenemos pues los tres agentes y eso se especifica cada uno de los procesos de cada uno de los agentes. Pues está más especificado, se ve mejor como cada uno de los tratamientos sigue. Bueno, en cuanto a los resultados, los autores demostraron que el modelo híbrido fue capaz de analizar simultáneamente aspectos tanto operativos, económicos y comportamiento, algo que es muy difícil de lograr utilizando solamente, por ejemplo, dinámica de sistemas o simulación basada en agentes o solo eventos discretos. Otro resultado que encontramos en el artículo es que al comparar los diferentes resultados, encontraron que la mejor alternativa era utilizar varias plantas de tratamiento distribuidas, junto con subsidios temporales de transporte durante 3 años. Esta combinación, según el modelo, logró una mayor participación de las empresas y redujo los costos asociados al transporte del agua residual. Otro resultado importante es la capacidad de los camiones, que resultó ser un factor muy determinante. Entonces, si la capacidad de transporte es insuficiente, aumenta el tiempo de recolección, disminuye la cantidad de agua tratada y en consecuencia menos empresas encuentran atractivo participar en la simbiosis industrial. Entonces, en conjunto estos datos muestran que las decisiones logísticas y de infraestructura pueden influir directamente en el éxito económico ambiental de este tipo de proyectos. Bueno, en esta etapa realizamos la réplica del modelo ya en el software de AnyLogic, pues con un enfoque híbrido que combina la simulación basada en agentes, la de eventos discretos y la dinámica de sistemas. La idea fue que cada paradigma representara una parte de la pues, que ya hemos hablado del sistema. Y bueno, pues la primera parte pues la implementación fue la simulación basada en agentes. Construimos los agentes, los tres tipos de agentes que son las empresas y almazaras. Cada almazara representa pues la empresa productora de aceite de oliva. El segundo agente son los tankers que representan los vehículos transportadores.
Y finalmente, el agente de planta de tratamiento, que es el encargado de recibir los residuos y transformarlos. Respecto a la simulación de eventos discretos, aunque el modelo está construido a partir de agentes, el modelo operativo ocurre mediante eventos programados en el tiempo. Por ejemplo, la generación de residuos ocurre mediante un evento periódico en cada almazara. Eh, los tankers ejecutan los eventos relacionados con las búsquedas de las empresas disponibles y la carga de residuos, de manera de que el flujo completo del sistema se desarrollará como una secuencia pues, de eventos discretos que representaban diferentes etapas en la operación de la logística. Y finalmente, pues la dinámica de sistemas, el tercer componente, que implementó un stock denominado residuo acumulado, acompañado por un flujo de generación y un flujo de tratamiento. Y pues el propósito con esto era como representar el comportamiento agregado al sistema, que permitiera, pues sí, que nos permitiera como observar la evolución del inventario total de los residuos conforme a las empresas generarán cada vez más y más desechos. Entonces, pues bueno, la relación entre estas tres es que eh, la simulación basada en agentes representa el comportamiento individual de cada empresa, la simulación de eventos discretos controla la secuencia temporal de las operaciones y la dinámica de sistemas, el comportamiento agregado al sistema mediante acumulación. Acá podemos ver como un pantallazo de el dashboard en AnyLogic, igualmente ahorita se los muestro. Y en la parte de validación del modelo, pues nosotros hicimos como una validación funcional y estructural. Verificamos que cada agente se ejecutara correctamente, eh, teniendo en cuenta el comportamiento que debería tener, que las almazaras generaran los residuos, que los tankers pues transportaran y pues la planta de tratamiento pues respetará la capacidad. Comprobamos también la coherencia de los indicadores generados por el modelo. Ahorita vamos a ver los problemas que tuvimos con eso, pero pues intentamos como visualizar los residuos tratados, el residuo recuperado, la utilización de la planta y el beneficio económico. Y bueno, ya pues paso acá a mostrarles más o menos lo que hicimos en AnyLogic. Acá tenemos la parte de main, acá están los tres agentes y bueno, pues, bueno, acá está como el stock del que les hablaba, la generación de recursos, el residuo acumulado y pues el tratamiento de residuos. Ya en cada parte, pues si era necesario, pues implementamos el código, pues para que hubiera como una conexión entre todos. Acá está la parte de planta de tratamiento, donde encontramos esas variables, los eventos que asignamos. Acá intentamos implementar la librería Fluid que mencionaba en el artículo, sin embargo tuvimos problemas pues al momento de implementarlo, ahorita ya pasó esa parte, y acá está el flow, pues sí, que representará eh, los estados de los tankers, entonces disponible, viajando al Mazara, cargando y viajando otra vez a planta. Y bueno, ya para pasar a la parte de las limitaciones que tuvimos, fue primero en la implementación de el MCDA. Los autores no comparten cómo hicieron esa parte y cómo hicieron esas encuestas. Y pues también nosotros intentamos como implementarlo mediante código, pero igual no pudimos. Eso es una limitación que tuvimos. Una parte también que se nos complicó fue en la parte de los tiempos. Hay como, sí, como tiempos diferentes. Por ejemplo, generar residuos se repite cada día o, y decidir participación se repite cada 30 segundos. Intentamos pues de nuevo corregir esta parte, pero pues no pudimos. Ya como les dije,
falta la implementación del MCDA. Intentamos como hacer como un pequeño S. Intentamos, sí, implementarlo un poco como con un código de probabilidad uniforme, pero igual esto no se compara a lo que hizo el modelo. Y, y bueno, em, Bueno, como principal aprendizaje de lo que aprendimos, es que este artículo demuestra que la simbiosis industrial puede generar beneficios tanto económicos como ambientales cuando varias empresas colaboran y comparten infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Bueno, entonces desde el punto de vista de la simulación, comprendimos que ningún paradigma, o bueno, pues tipo de simulación por sí solo es suficiente para representar un sistema tan complejo. Entonces, la dinámica de sistemas permite estudiar el comportamiento global. La simulación basada en agentes representa las decisiones individuales y finalmente la simulación de eventos discretos describe el funcionamiento operativo. Y entonces, finalmente, la integración de estos tres enfoques produce un modelo mucho más completo, capaz de analizar escenarios futuros y apoyar toma de decisiones antes de realizar inversiones reales. Ese es precisamente el principal aporte del enfoque híbrido presentado en este trabajo. Bueno, y pues casi para finalizar tenemos las contribuciones pues, del equipo. Yo, Laura Sofía Corredor, contribuí básicamente con el desarrollo y el modelo de la simulación de Anylogic, con el análisis de resultados de la simulación, la descripción de los problemas resueltos en el artículo científico y pues la consolidación de los aprendizajes. Asimismo, Santiago García también colaboró con la contribución y el desarrollo del modelo de la simulación en AnyLogic, el análisis de los resultados de la simulación y la identificación y la explicación de los efectos. Y Andrés Felipe Martínez hizo la recopilación y la descripción del conjunto de datos utilizados para parametrizar el modelo, la identificación de variables de estado y de rigor, y la construcción de los diagramas de ciclos causales y el diagrama de Forrester. Sigue, por favor. Aquí también podemos encontrar pues, la bibliografía que se utilizó y el uso de inteligencia artificial. Esta se utilizó para la estructuración y la revisión gramatical de los componentes escritos de la presentación. También se realizaron algunas imágenes con inteligencia artificial. También pues, se utilizó inteligencia artificial para solucionar dudas con respecto al modelo en AnyLogic. Más que todo para solucionar dudas utilizó la inteligencia artificial. Y pues tenemos el contenido fue auditado por los tres. Y ya, muchas gracias.